Buen día, mi nombre es Karen García y en este video hablaremos en concreto sobre la ruta biosintética secretora. En esencia, existen tres rutas para la incorporación o salida de proteínas hacia y desde la célula. La primera de ellas es la ruta biosintética secretora, que lleva productos desde el retículo endoplasmático, pasando por todo lo que son las cisternas del aparato de Golgi hasta lo que es la membrana plasmática. La segunda de ellas es la ruta endocítica y por último está la vía de recuperación. En este video hablaremos en concreto sobre lo que es la ruta biosintética secretora. Como sabemos, el transporte de proteínas o componentes específicos en esta ruta se lleva a cabo mediante la formación de vesículas, que son secretoras. Estas vesículas viajan utilizando los componentes del citoesqueleto desde el complejo donador hasta el complejo receptor. Existen en esencia tres tipos de vesículas recubiertas, que como se ve en la imagen se diferencia por el tipo de proteína de cubierta. Las recubiertas de clatina, las recubiertas de COP1 y las recubiertas de COP2. Para iniciar su ruta a lo largo de todo lo que es la vía biosintética secretora, las proteínas que están en el retículo endoplasmático y que necesitan ser llevadas al complejo de Golgi o a la membrana plasmática son empaquetadas en principio en vesículas de transporte que son recubiertas por COP2. Se cree que estas proteínas que serán cargadas presentan señales de salidas que son específicas en su superficie citosólica. Estas son reconocidas por componentes de la cubierta de COP2, ¿no? En líneas generales, este proceso se da por la acción de una proteína, esta que se ve aquí en amarillo, la SAR1-GTP, que se encuentra en el citosol como SAR1-GDP y que esta unión a GDP provoca que ella esconda una cola hidrofóbica que le permite anclarse a la membrana. Una proteína, que es la SEC12, es un intercambiador de nucleótidos de guanina que hace que la SAR1-GTP intercambie GDP por GTP, provocando que la proteína exponga esa cola hidrofóbica y se ancla a la membrana, generando la curvatura de la membrana y promoviendo el reclutamiento de las proteínas de cubierta COP2. Posteriormente a esto se ensambla esa cubierta de COP2 mediante un dominio de reconocimiento que ella tiene a SAR1-GTP y un dominio de reconocimiento que también tiene para el receptor de la molécula que lleva a cabo todo este proceso de vesiculación. Una vez que esta vesícula se forma, ella se despega de la membrana, generando un cambio conformacional de la proteína y provocando la acción de la GTPasa, promoviendo de esta forma la hidrólisis del GTP y la disociación de la cola hidrofóbica de la membrana. En esta condición de hidrólisis ya la conformación no es reconocida y COP2 se libera, generando una vesícula completamente desnuda. Una vez se ha llevado a cabo todo este proceso, la vesícula se fusiona con el cis-Golgi y se liberan todo lo que son los productos dentro de ese compartimiento. Una vez allí, el complejo viaja por todo lo que son las cisternas de Golgi hasta la red tras-Golgi, donde se van a formar otras vesículas para culminar esta ruta secretora. Por lo general, esas vesículas que se forman en la red tras-Golgi están cubiertas por clatrina para su formación y posteriormente pues son liberadas al citosol para ser enviadas al espacio extracelular o a la membrana. Ahora bien, ¿cómo se forma esa cubierta de clatrina? Bueno, para este proceso, un receptor reconoce a la proteína que va a ser cargada, esta proteína cargo, y esa interacción cargo-receptor permite la asociación de la proteína clatrina utilizando como puente otra proteína que se llama adaptina. Para esto, la GTPasa de control de reclutamiento, que es la ARF de la cubierta, ella controla el ensamblaje de cubierta de clatrina y utiliza el mismo mecanismo que utilizó la SAR1 que ya se mencionó, ¿no? En este caso, el secuestro de esa clatrina promueve la gemación de la membrana para formar la vesícula y que a través de un proceso de estrangulamiento ya se libere. Cuando se está formando una vesícula recubierta por clatrina, otra proteína, la dinamina, se ensambla formando como un anillo alrededor del cuello de cada una de esas vesículas. Esta dinamina tiene un sitio de unión a fosfatidil'inositol y un dominio GTPasa que permite regular la frecuencia a la que esas vesículas se van a ir separando de la membrana. En el proceso de separación se aproximan mucho las dos monocapas y se fusionan. Una vez que se ha despegado, se produce la hidrólisis del GTP y se pierde la asociación entre la molécula receptora, la adaptina y la clatrina. De esta forma, la vesícula queda desnuda en el citosol solo con la molécula carga y los receptores característicos de ella. Ahora, ¿cómo se reconoce el compartimiento blanco? Todas estas vesículas presentan en su superficie marcadores moleculares que las identifican. Este proceso está controlado por dos tipos principales de proteínas, que son las proteínas RAP y las proteínas SNER.
Las proteínas RAP oscilan entre la membrana y el citosol y regulan la unión reversible de complejos proteicos sobre la membrana. En su estado unidas a GDP son inactivas y completamente citosólicas, mientras que en su estado unidas a GTP son activas y se encuentran unidas a la membrana del organulo. Las proteínas RAP-GEF, que ellas sí están unidas a la membrana, activan a las proteínas RAP tanto en las vesículas de transporte como en la membrana diana. Una vez unidas a GTP y ancladas en la membrana a través de ese lípido hidrofóbico, se unen a otras proteínas que son los efectores RAP, que ellas facilitan el transporte vesicular y el reconocimiento de la membrana y también su fusión, ¿no? Las proteínas SNER, por otro lado, también confieren especificidad a la fusión. En el compartimento blanco hay receptores para las SNER que se denominan T-SNER y en las vesículas están las B-SNER. Estas proteínas tienen dominios helicoidales que cuando una B-SNER interactúa con una T-SNER, los dominios helicoidales de ambas se enrollan uno sobre otro formando una estable de hélice. Se cree que estos complejos trans-SNER que se forman debido a ese superenrollamiento utilizan la energía que se libera cuando las hélices interactúan y expulsan de forma simultánea las moléculas de agua de esa interfase. Finalmente, esa estructura termina colapsando para formar el poro por el que se transportan los componentes de esa vesícula. Finalmente, el reciclaje de las proteínas SNER se da por la acción de unas proteínas, las llamadas NSF, que oscilan entre las membranas y el citosol, catalizando todo lo que es el proceso de desensamblaje. Ella es una ATPasa que utiliza la hidrólisis de ATP para deshacer todas estas uniones estrechas que se formaron entre los dominios helicoidales de estas proteínas SNER. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.